Buenas tardes, mi nombre es Jeffery Amado Laviña, estudio en la Universidad Industrial de Santander. Les vengo a presentar diferentes tipos de razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es un proceso cognitivo clave que permite organizar información, tomar decisiones y llegar a conclusiones lógicas. En el ámbito, el razonamiento se clasifica en varios tipos, cada uno con sus características, ejemplos y conclusiones. Algunos tipos son el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, el razonamiento aductivo, analógico y el razonamiento crítico. Empezamos con el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un proceso lógico que comienza con premisas generales a lo específico basado en la lógica formal. Se caracteriza de las disciplinas que requieren rígido y ciencias naturales, donde precisan verdaderas y llegan a conclusiones ciertas y precisas. Las características son: general a particular, parte de una regla o principio general y lo amplio a un caso específico para llegar a una conclusión particular. La conclusión necesaria. Si las precisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la conclusión debe ser verdadera, no hay espacio para probabilidades y prejuicios. Estructura lógica. Sigue una estructura formal y estética. Validez independiente del contenido. Validez del razonamiento deductivo depende de la forma, no del contenido. Aplicaciones en ciencias. Es fundamental en las matemáticas, lógicas y disciplinas que requieren demostraciones y argumentos de estructura. Algunos ejemplos son: todos los seres humanos son mortales. Precisa sería: Sócrates es un ser humano. Y la conclusión sería: por lo tanto, Sócrates es mortal. Seguimos con el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, por lo tanto, se basa en observaciones, casos específicos, fórmulas, generaciones, inferiores patrones. Este tipo de razonamiento es común en la investigación científica, donde se reciben patrones y tendencias a través de observaciones y datos. Algunas características son: particular a general. Se basa en observar espacios específicos y luego generar en base a ellos. Conclusiones probables. La conclusión obtenida es una generación y por lo tanto es probable o no certera. Base es empírica. Se basa en la observación de la experiencia, es una conclusión de disciplina, de dependencia, de colección y análisis de datos o ciencias. Aplicación en la formulación de hipótesis. Es fundamental para desarrollar teorías y leyes científicas, ya que permite construir hipótesis a partir de patrones observados. Algunas características son: algunos ejemplos son: el sol ha salido por el oeste todos los días de la semana pasada. El sol salió por el este. En conclusión, es probable que el sol salga por el este todos los días. Seguimos con el razonamiento aductivo. El razonamiento aductivo es un tipo de razonamiento que busca la mejor explicación posible para un conjunto de datos incomplejos o ambiguos. Se utiliza frecuentemente en campos como la medicina, la investigación criminal y la ciencia, donde se interpreta fórmulas hipotéticas
basadas en observaciones ilimitadas. Algunas características son: la formulación de hipótesis, la conclusión de una posición plausible o razonable, aunque no es segura. Conclusiones probables. La conclusión probable es una mejor conjetura sobre lo que podría haber sucedido en un fenómeno. Elección de la explicación o más simple o probable. Esta es pasable a lo simple o directa, que puede ser el sentido de la observación, siguiendo el principio del parsinomio. Aplicación en la diagnóstico y análisis. Es común en campos donde se debe formar hipótesis como información completa, como la medicina y la criminalística. Algunos ejemplos son: la calle está mojada. Precisa 2, puede ser haber llovido o alguno ha regado las plantas. 3. La conclusión puede ser la explicación más plausible, que es ha llovido. El razonamiento lógico. El razonamiento lógico consiste en inferir que deriven a dos o más cosas como similares o con algunos aspectos. Pueden ser el derecho, la ciencia social. Busca comprender un caso o situación mediante comparaciones con otros semejantes. Algunas características son: basada en la similitud, parte de la semejanza entre dos o más elementos o situaciones inferiores a los similares. Generalización parcial. A diferencia del razonamiento inductivo, no genera una conclusión universal, sino que se aplica en caso particular con base al analógico, dos contextos o más. Conclusiones probables o no seguras. La conclusión no es necesariamente cierta, puede ser falsa o significativa, entre otras. Un uso de experiencias previas. El razonamiento lógico se apoya en conocimientos y tendencias y expresiones para resolver problemas nuevos. Algunos ejemplos son: la Tierra tiene atmósfera y el agua lo permite la vida. La precisa 2 sería: Marte tiene una atmósfera, aunque diferente a la Tierra. Y la conclusión puede ser: por lo tanto es posible que Marte haya tenido condiciones para la vida en el pasado. Y el último sería el razonamiento crítico. El razonamiento crítico es un enfoque que implica analizar y evaluar lógicas de un argumento, implica cuestionar validez de los premios. Evaluar precisas, cuestionar validez y expresión a la información. Considerar opciones de identificar posibles contraargumentos y faltados. Características. La primera característica es el objetivo. Se centra en analizar los hechos sin permitir que emociones, perjuicios o creencias. La segunda es precisión. Se basa en obtener y manejar la información. Claridad. Los argumentos y preguntas con conclusiones se deben claros y comprensiones. La profundidad. Un análisis crítico va más allá de lo posible y superficie. La relevancia. Evalúa si la información es utilizada, realmente aportada, valorada a la cuestión. Lógica. La coherencia es esencial. En el razonamiento crítico, cada paso debe seguir un orden. Y entretenimiento. Amplia perspectiva. Se considera diferentes puntos, promoviendo una comprensión integral sobre el tema. El cuestionamiento de supuestos. Se identifica, analizar subyacentes argumentos, permite evitar errores comunes y ajustar conclusiones. Y la última es apertura mental. Es un pensamiento crítico, implica dispuestos a cambiar opciones
de la juventud. Algunos ejemplos son: las redes sociales no son perjudiciales para la salud mental. La precisa 2 es: un razonador crítico preguntaría: ¿todas las redes? ¿Qué tipo de perjuicio y en qué contesta? Conclusión. La conclusión es fundamental para interactuar efectivamente con el mundo a través de razonamientos deductivos que podemos analizar e identificar. Es entender y denominar que estos tipos de razonamiento no solo enriquecen, sino también mejora nuestra capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Es fundamental en contextos académicos, profesionales y personales. En resumen, el razonamiento es esencial para navegar en el mundo y con información abundante y extrayectoria. Muchas gracias.